Que me gustan a mí los casos de divorcios, nena, son de divertidos. Bueno, obviamente quiero decir, son divertidos cuando no son los nuestros. Cuando hablamos de divorcios de celebrities, la cosa se pone todavía más jugosa. Y si hablamos de divorcios de celebrities que son tan millonarias como para no poder gastarse su dinero en lo que les resta de vida, pues ya imagínate, apaga y vámonos. Me encantará saber tu opinión al final de este vídeo, después de que conozcas la historia de la mujer que se convirtió en gato para tratar de retener a su esposo a su lado. Bienvenida a la impactante historia de vida de Jocelyn Wildenstein. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Estoy de vuelta con una nueva historia que sé que te va a impactar. Ponte cómoda porque esta es de las que tienes que escuchar así como con sentimiento. Ella nació con el nombre de Jocelyn Dayanis da Silva Becerra Perisset. Joder, nada más y nada menos. A mí me ponen ese nombre y también triunfo en la vida, nena. Nació en Suiza el 5 de agosto de 1940. Esta señora, para quien dude, porque probablemente la conozcáis, su rostro es uno de los más conocidos de los tabloides de Hollywood. Vamos, incluso mi madre, que no sabe nada de todo este chismerío de los famosos y todo esto, cuando le pones la foto la conoce y dice, ah, sí, yo esa señora la conozco, no sabe su nombre, pero ella la conoce. Y mi madre, pobre, ahora está en el pueblo, la he hecho mucho de menos. Jocelyn Wildenstein nació en una familia de clase media. Su papi trabajaba en una tienda de deportes en un centro comercial. ¿Y sabes lo que pasaba? Que ella era una de estas muchachas que, a pesar de que era feliz en su pueblecico de Suiza, pues ella sabía que quería escalar socialmente. Y además no solo quería, sino que sabía que podía hacerlo. Sabía que su futuro estaba al lado de los multimillonarios. Ella esperaba un mejor futuro para sí misma y tenía muy claro además cómo lo iba a conseguir. De hecho, ella no estaba intentando forjarse una carrera o tener unos buenos estudios y conseguir un gran trabajo que la hiciera millonaria, no. Ella tenía muy claro que todo esto lo iba a conseguir a través del matrimonio, es decir, a través de pillar a algún ricachonchi. Así llegamos hasta cuando tenía 17 años y ella se mudó a París con Cyril Pillet, un productor de cine suizo con el que estuvo hasta los 19. Como estaban en París, empezó a conocer a gente de mucho postín, gente de mucho renombre, empezó a codearse con personas importantes y con personas muy poderosas, especialmente, como por ejemplo Adnan Khashoggi, uno de los tipos más ricos del mundo, que fue precisamente quien le presentó al que sería su futuro esposo y al que sería el precursor de su impactante cambio físico. Adnan Khashoggi le presentó al hombre de su vida, que no era otro que este de aquí, llamado Alec Wildenstein. Este tipo era un multimillonario marchante de arte que además era criador de caballos de carreras, hijo de una familia dueña de una galería de arte. Cuando te digo que su familia tenía muchísimo dinero, tienes que comprender la palabra, pero a lo grande. O sea, tan grande como tu cabeza sea capaz de expandir el pensamiento. Te estoy hablando de que tenían dinero infinito, si es que eso puede llegar a existir. Tú imagínate, cuando el padre de la familia, David Wildenstein, falleció en 2001, solamente Alec, y eran más hermanos, pues solamente Alec heredó una fortuna de 10.000 millones de dólares. Y también se quedó como propietario de la colección privada de arte más grande del mundo. O sea, justamente lo que te acabo de explicar. Dinero infinito, nena. ¿Cómo tiene que ser vivir así? O sea, que la mayor preocupación de la mayoría de las personas, de nosotros simples mortales, es siempre el dinero, porque por desgracia todo pasa por el dinero. ¿Cómo tiene que ser que esta gente sepa que en su vida va a pasar hambre, ni va a pasar frío, ni van a tener que vivir debajo de un puente, que van a tener para comprarse todo lo que les dé la gana, para pagar tratamientos médicos si los necesitan? ¿Cómo tiene que ser vivir así? De verdad, mi cerebro no es capaz de asimilarlo. Además de todo este dineral en las cuentas corrientes, los Wildenstein tenían mansiones por todo el mundo, pero había una que ellos preferían por encima de todas las demás. Te estoy hablando de una mansión en África. Tenían una granja que ocupaba literalmente medio Kenia, con 200 viviendas, 55 lagos artificiales, 360 empleados
humanos y animales salvajes. Alguien aquí vivía muy bien y no te voy a decir quién era. Alec y Jocelyn se conocieron en Kenia en 1977 durante un safari. Ambos eran terriblemente aficionados a la caza. Alec andaba aquel día en el que Adnan Khashoggi los presentó detrás de la pista de un león que se había colado en el rancho de un vecino y quería cazarlo. Jocelyn le preguntó si podía acompañarlo y Alec le contestó lo siguiente: si te estás calladita, la mayoría de los hombres saben que una mujer le puede fastidiar el plan nada más que con la cantidad de palabras que va a soltar por su boca. Yo soy un clarísimo ejemplo de eso. Mi novio siempre me dice: oye, ¿puedo ir contigo? Bueno, pero si no hablas mucho, porque yo es que empiezo y no paro. Bueno, ya me conocéis, ¿no? Es que me gano la vida así, pues imagínate tú si hablo. Pero efectivamente, hay hombres que dicen que las mujeres tenemos diarrea verbal. Y yo lo confieso, a veces es cierto. Así fue la forma en que comenzó el romance de Jocelyn y de Alec. Y te voy a contar, estos dos le fueron infieles a sus respectivas parejas, porque cuando se conocieron no estaban solteros, nena. En aquel momento ella tenía una relación desde hacía 5 años con el conocidísimo cineasta italiano Sergio Goppi. Y Alec llevaba una relación nada más y nada menos de 12 años con la modelo Maria Kimberly. Y tú dirás, ¿no se habían casado a estas alturas? Pues no se habían casado. ¿Sabes por qué? Porque el padre de Alec era un antimatrimonio. Él era de la concepción de que sus hijos no debían casarse nunca con ninguna mujer, porque era mejor que estuvieran siempre libres y que pudieran hacer lo que les diera la gana. Sin embargo, su hijo estaba a punto de fallarle. Los dos, tanto Jocelyn como Alec, se olvidaron de sus respectivas parejas y esa misma noche en la que estaban detrás del leoncito, compartieron un romántico beso que los llevó a fugarse a Las Vegas, casándose un 30 de abril de 1978. ¿Por qué se fugaron? Porque, como te he dicho, el padre de Alec no solo estaba en contra del matrimonio en general, sino que estaba especialmente en contra del matrimonio de su hijo con Jocelyn. No se fiaba de ella y especialmente sospechaba mucho de sus antecedentes, no penales quiero decir, sino de lo que había estado haciendo antes de llegar al corazón de su hijo. 2 años después de casarse ya tenían a 2 hijos, Diane y Alec Jr. Ya ves que no perdieron el tiempo. El padre, el señor Wildenstein, el que tenía todo el dineral, seguía diciendo, a pesar de que le había dado 2 nietitos, que no se fiaba de Jocelyn y la señalaba como una trabajadora de las casas de citas de París. Alec bromeaba con este asunto diciendo que él conocía absolutamente todas las chicas que trabajaban en las casas de citas de París y que nunca había visto a Jocelyn entre ellas. Oye, qué bonito se hablan estos multimillonarios, ¿eh? Se insultan pero lo hacen de una manera elegante, todo elegante, nena. Cuando hicieron una segunda ceremonia, la hicieron en el país natal de Jocelyn, pero el suegro tampoco acudió a esta boda porque ya te digo que no le entraba Jocelyn ni por la izquierda ni por la derecha, o sea, lo que viene siendo al revés, porque he dicho derecha e izquierda, tú me entiendes. Tanto aborrecía David Wildenstein a su nueva nuera que se puso en contacto con Maria Kimberly, la modelo que había estado 12 años con su hijo, a la que dejó por quedarse con Jocelyn, para que volviera a reconquistar a Alec porque quería quitarse de en medio a Jocelyn como fuera. El padre ya estaba viendo que esta mujer le iba a traer problemitas a su hijo y no se equivocaba. Llevaban 15 años juntos cuando Alec dejó de sentir ese encanto que sentía por su esposa y aquí fue donde ella empezó a hacerse cirugías. Al principio fueron los dos los que pasaron por quirófano. Ella le dijo a Alec que tenía los ojos como un poco caidillos y él dijo: Dios mío, me estaré haciendo viejo, y los dos se hicieron una cirugía de levantamiento de párpados porque querían parecer más jóvenes. Sin embargo, después de esta primera cirugía, Alec paró y ella se obsesionó. Como ella estaba viendo que su esposito ya no le hacía el mismo caso que antes, se puso a pensar qué podía hacer para volver a atraerlo, para volver a tenerlo a su lado 100% para él, porque él andaba picoteando por allí, picoteando por allí, y ella decía: esto no puede ser, me voy a tener que hacer algo en la cara para gustarle mucho, mucho, mucho. Y de repente un día se le ocurrió una idea. Dijo: oye, a mi marido le encantan los felinos, ¿por qué no me convierto en un lince, que es el animal más hermoso, y seguro que así le gusto mogollón? Cuando a Jocelyn empezó a notársele todo este proceso de reconstrucción para convertirse en Catwoman, el esposo se empezó a asustar y esto lo único que hizo es alejarlo todavía más de Jocelyn. Empezó a tildarla de loca en los círculos sociales y le decía que parara, pero ella no escuchaba, estaba embebidísima en esa transformación. Ella quería ser Catwoman y ya no había nada que pudiera pararla. Se creó a sí misma como una especie de máscara ritual con la que apenas podía parpadear. Ella le decía
decía a todos, sin embargo, y aquí podías ver cómo estaba la pobre de la cabecita, que su aspecto era 100% natural. Le decía a todo el mundo, oye, si quieres te enseño unas fotos de mi abuela. Mi abuela tenía los ojos así todos como gatunos y los párpados bien levantados, y esto que tengo yo es 100% herencia suiza. Madre mía. Luego cambiaba totalmente de versión y decía que lo había hecho porque su esposo la estaba presionando, porque él le decía que no le gustaba estar con señoras viejas y entonces ella, en la búsqueda de la eterna juventud, había decidido parecerse un gato. En fin, que estaba totalmente desquiciada. No me extraña, porque su vida junto a su esposo había sido impresionante, pero impresionante en el peor de los sentidos, porque hacer este tipo de cosas obviamente no tienen ningún tipo de razonamiento. Ella se compraba vestidos de $350.000, hacía unas facturas de teléfono mensuales de $60.000, se gastaba $1 millón al mes en diferentes gastos variados. No te estoy hablando de cirugía, porque para las cirugías ya tenía otra partida. En total se gastó $4 millones en ponerse esa cara de patata deformada que tiene hoy en día. A sus hijos también les caía una buena gachapa de la fortuna, porque para el cumpleaños número 17 de la primogénita, Diane, le construyeron una mansión en Kenia valorada en $3 millones. El esposo, el señor Alec, empezó a estar bien asustadito y claro, con sus constantes cambios de rostro, pues empezó a fijarse en otras mujeres, porque su esposa ya no solo se estaba volviendo loca de la cabeza, sino que estaba volviendo loca también físicamente. O sea, aquello parecía un zurullo y él obviamente pues esto no le gustaba, porque es que ella se veía como monstruico. Mientras que Alec ya se había estado fijando en otras mujeres hacía mucho tiempo y andaba detrás de ellas, pues ahora con más razón. Dijo que una vez que sus hijos se marcharon a la universidad, ella se volvió completamente histérica, que las peleas en la casa eran constantes, que los sirvientes estaban alucinados con el lenguaje de Jocelyn y con su comportamiento, que estaban asustados, que muchos de ellos incluso renunciaron al trabajo porque tenían miedo de que les hiciera algo o incluso de ver algo que no quisieran llegar a ver, porque estos dos se llevaban pero como perro y gato, nunca mejor dicho. Así llegamos hasta 1997, cuando Alec conoció a una joven modelo rusa llamada Yelena Karikova, de 21 años, y le pidió el divorcio a Jocelyn. Esto tenía que pasar. Él se volvió absolutamente loco por ella. Le regaló una carrera en la industria del modelaje. Le pagó a varios amigos fotógrafos para que hicieran un nombre de ella, para que pudiera estar en portadas de revistas de renombre, para que pudiera pasear por la pasarela. Se volvió vegetariano a su lado, hizo ejercicio, empezó a perder kilos, se sometió a una lipo e incluso a una cirugía nasal para arreglar esos terribles ronquidos que tanto molestaban a su joven novia y que había tenido que estar soportando Jocelyn durante 20 años. Qué simpático el muchacho, muy simpático, sí. El tipo tenía 57 y su novia 21, pero decía estar locamente enamorado de ella y que no se avergonzaba de contárselo a todo el mundo. Como tú comprenderás, esto estaba poniendo a Jocelyn más de uñas de lo que ya estaba. Pero resulta que el señor Alec era un picha floja de la época, era el predecesor de Tristan Thompson y de Offset, y un día Jocelyn entró a la mansión y se encontró al que todavía era su esposo en su cama de matrimonio con una tía que no era Yelena, ni siquiera era la mujer por la que le había pedido el divorcio, sino otra modelo, esta vez de Letonia, llamada Inés Misan. Y por cierto, a raíz de esta infidelidad, la señora Yelena, cuando se enteró, le puso la cara de color morado rosadico a Alec, y él mientras tanto pues le decía a sus amigos que es que se había caído en la cinta de correr. Ay, Dios mío, si es que en el fondo eras un calzonazos. Cuando Jocelyn pilló a Alec en la cama de matrimonio con otra tía que ni siquiera era la amante por la que le había dejado, pues Jocelyn se puso loquita y el señor Alec la tuvo que sacar de la mansión a punta de pium pium, es que no puedo decirlo. Así que los dos se enzarzaron y acabaron 6 horas en comisaría. Obviamente esto era algo que para un marchante de arte de renombre y una familia con apellido Wildenstein como el suyo, pues no se podía permitir. Entonces le cogió mogollón de asco a su esposa y dijo: voy a ir a por ella con todas las de la ley. Esta misma noche es cuando he dejado de amarla. Yo por aquí no paso. Y aquí fue donde comenzó la superguerra del divorcio. Los abogados de Alec argumentaban que Jocelyn había firmado un acuerdo que la despojaba de todo derecho a la riqueza Wildenstein, cosa que yo no creo que fuera verdad, porque esta tía no tenía un pelo de tonta y no creo que hubiera firmado algo sin antes leerlo. Alec dijo que solo ganaba $100.000 al año. Ojo con el mentiroso, pero gordo, y decía que todo lo demás, todo lo que habían estado gastando antes, que era propiedad de su padre, que él no tenía absolutamente nada de eso. Así fue como consiguió que la asignación mensual de Jocelyn pasara de $150.000 a solo $50.000. Cancelaron sus tarjetas, le
prohibieron entrar a todas las casas y despidieron a sus empleados domésticos. Y la señorita Jocelyn se quedó totalmente desvalida, porque imagínate, la señora ni siquiera sabía cómo tenía que encender la estufa para no pasar frío. O sea que fíjate tú, esta hubiera desaparecido de la faz de la tierra si no le dejan a alguno de los empleados, porque es que no sabía hacer ni la O con un canuto. Con el apoyo de su padre David, que estaba encantadísimo de que por fin su hijo hubiera pedido el divorcio de Jocelyn, Alec hizo todas las artimañas posibles para despojarla de absolutamente todo. Sin embargo, un juez se apiadó de ella y dijo: "Ay, aquí hay la ley del embudo, uno se lo está llevando todo y la otra nada", y le dio a Jocelyn una orden de protección contra Alec y le dio derecho a permanecer en la casa, bueno, en una de las 200 casas de Kenia, quiero decir. Las cifras finales del acuerdo de divorcio definitivo son pamear y no echar gota. Jocelyn se quedó con 2.500 millones de dólares de la fortuna de Alec, más una pensión de 100 millones de dólares al año durante 13 años. Ella se encargó de perseguirlo durante todo el proceso de divorcio por todo el mundo para probar cuánto él se estaba gastando con sus amantes y poder mostrarle al juez que efectivamente era mentira lo que el tío estaba diciendo de que no tenía ni un duro. Anda que no la supo jugar bien ni nada la señora Catwoman. Entonces, después de tener 2.500 millones de dólares así, a tocateja, en una sola pagada, más 100 millones de dólares al año durante 13 años, que alguien me explique cómo en el año 2013 ella fue desahuciada de su apartamento en la Torre Trump porque no pagaba el alquiler. Que alguien me explique también cómo puede ser que ella se declarara en bancarrota y que mostrara ante el juez una cuenta bancaria con $0. ¿Cómo puede ser que la Seguridad Social le esté pagando una pensión de $900 para los gastos básicos porque no tiene ni para comer ni para pagarse un mal alquiler? ¿Cómo puede ser que sus amigos sean los que le estén dando lo más básico porque si no, debajo un puente se va? ¿Cómo puede ser que esté viviendo del que ahora es su novio, un diseñador llamado Lloyd Klein, que tiene 27 años menos que ella y dice que gracias a él sobrevive? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde leches está el dinero, Jocelyn? Jocelyn tiene hoy en día ya 81 años. Obviamente se sigue viendo impertérrita. Es que parece que hubieran cogido una cabeza de alguien y se la hubieran implantado. Es que no parece ni de su propio cuerpo, se ve tan extraña. Pero a mí lo que más me saca el alma de este asunto es no saber dónde leches está el dinero de esta señora. ¿Dónde se lo gastó? Es imposible que una mujer se gaste esta millonada. Es que no existen cosas en el mundo para comprar con las que tú te puedas gastar esta cantidad de millones. Es imposible. Alec, por cierto, el pobre dejó de ver todo lo que estaba haciendo su exmujer con ese dinero que él había ganado. Por lo menos no tuvo que estar carcomiéndose en vida porque falleció en el año 2008 por un cáncer de próstata. Ella se quedó con la cara hecha un Cristo y encima no pudo recuperar el amor de su esposo. Creo que la conclusión de este vídeo es que la señora Jocelyn Wildenstein desde luego no está bien de la cabeza, porque al fin y al cabo, ¿sabes? Tiene que ser durísimo haber votado de un lado para otro para intentar escalar socialmente. Cuando consigues por fin uno de los tipos más ricos del mundo, te empiezas a dar cuenta de que no te ha servido para nada porque ese tipo no te hace caso, no tiene interés en ti, lo único que quiere es andar con otras mujeres, lo cual creo que es bastante obvio cuando hablamos de gente con tantísimo dinero. O sea, este tipo de gente no vive con los valores que vivimos los demás, ¿vale? Es muy raro encontrar a alguien tan millonario que sea normalito, que se comporte de una forma decente. Y Jocelyn se dio cuenta de esto, de que podía tener absolutamente todo lo material que quisiera, pero sin embargo nunca iba a obtener el amor de su esposo, que es lo que tanto ella deseaba. Una historia realmente triste. ¿Qué piensas tú, mi curiosita? Déjame saber abajo en comentarios. ¿Por qué piensas que Jocelyn terminó haciendo esta terrible transformación y quedándose con este físico tan desfigurado? Lo mejor de todo es que ella dice que se ve fenomenal, que se encanta cuando se mira al espejo. Pues bueno, mujer, ¿quién somos los demás para decirte lo contrario? Tú verás lo que haces con tu vida, si ya para lo que te queda en el convento, como suelo decir yo. Espero que hayas disfrutado un montón la historia de hoy, mi curiosita. Si es así, déjame tu like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte el contenido que te traeré mañana. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!